¿Cómo le va? Bienvenidos. Si es de aquellos televidentes que nos sigue regularmente, recordará que hace un par de semanas atrás hicimos un programa que hablamos sobre la industria del plástico y cómo cada uno de los elementos plásticos que terminan siendo basura afectan nuestra vida cotidiana. Vimos cuán perjudicial es para el medio ambiente, no solo para la tierra, el agua, sino también para la fauna marina. Es más, hace un par de semanas atrás, justamente hablamos sobre la cantidad de fauna marina, de aves, de tortugas, de peces que confunden algún desecho plástico en el mar, lo ingieren pensando que es alimento y terminan muchas veces con su vida. Cuando hablamos de esto, mucha gente puede suponer que uno exagera. Bueno, una noticia de estos días habla que en Cabo de los Palos, que es allí en Murcia, en España, justamente un integrante de la fauna marina, hablo de un cachalote, que es un cachalote, es un mamífero dentario, es el mamífero dentario más grande que tiene nuestros mares, o que tienen los mares, y además es el que a mayor profundidad puede vivir, puede convivir. Bueno, un cachalote, por confundir el plástico con comida, terminó falleciendo. Algunos investigadores hicieron una biopsia y encontraron que lo que tenía el cachalote era una peritonitis a partir de la ingesta de cantidad de plástico. Se le encontró, entre otras cosas, bolsas de basura, se le encontró obviamente trozos de redes y hasta un bidón adentro del estómago del cachalote se había encontrado. Si tendríamos que ubicar esta noticia no en la apertura, sino en alguna de las luces de nuestro semáforo, sin lugar a dudas que sería una luz roja, porque muestra claramente lo que pasa con montones de otras especies. Es nada más que un reflejo, un espejo esto que pasa. Claro que afortunadamente nuestro semáforo tiene 3 luces y vinculado con esto podríamos también ubicar una información relacionada con esta temática en la luz verde. Y es lo que pasó hace muy poco tiempo atrás en Guatemala, donde las autoridades prohibieron, por ejemplo, el uso de bolsas plásticas en los comercios, el uso de sorbetes, lo prohibieron las autoridades para proteger lo que ellos dicen que es el tesoro natural más importante de su país, que es el lago Atitlán. Bueno, traemos estos dos hechos, estas dos informaciones, porque además la población de esta localidad, que pertenece a una etnia de allí de Guatemala, no se resistió, vio con muy buenos ojos. Es más, no solo felicitó a las autoridades, sino que acompañó rotundamente la medida. Si uno puede ver algunos comercios de una zona altamente turística, donde la gente va a comprar a veces a esas especies de mercados populares y en vez de envolver en bolsas, envuelven en hojas de plátano o en bolsas de papel madera, desechando el plástico. Esto quiere decir que cuando hablamos de estos temas, no solo denunciamos lo que pasó allí en España, sino que también mostramos lo que pasa en otros lados, como en Guatemala, y volvemos a demostrar que las cosas que se dicen, que vemos que están mal, se pueden mejorar y que es absolutamente posible convivir y bien respetando nuestro medio ambiente. Así comenzamos hoy. Hoy tenemos un programa cargado de voces, de información que te lo presentamos en nuestro sumario. En Onda Verde volvemos a hablar sobre los alimentos. En este caso nos interesa pensar juntos sobre las frutas y verduras que consumimos cotidianamente. ¿Qué calidad tienen hoy esos alimentos? ¿Cómo se los produce? El doctor Damián Berseñasi nos explica por qué si un producto tiene veneno, no es alimento. Además, hablamos con Damián Marino, investigador del CONICET, sobre estudios en alimentos que revelan la presencia de plaguicidas en valores mayores a lo permitido. Entrevistamos a Raúl Samitier y Eduardo Elizalde, de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, para conocer algunos datos relevantes sobre los procesos de control que realiza el organismo. Y la nutricionista Paola Elías nos enseña a prestar atención para la selección y compra de buenos productos alimenticios. Tendremos, como siempre, las 3 luces del semáforo, con las noticias relevantes de la semana. Y en nuestra Agenda Verde te contamos sobre los eventos más importantes vinculados con la ecología.
Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. Hablábamos con la producción y decíamos, si esto en vez de televisión fuera la prensa gráfica y tendríamos que ponerle un título a nuestro programa de hoy, tranquilamente el título podría ser Ensalada de venenos. Y van a ver hoy en nuestro estudio cómo se ha convertido casi en una especie de pequeñísima góndola de una verdulería, una frutería, donde aparecen algunos productos de consumo cotidiano. Algunos de ellos que adquirimos y que están en nuestra mesa familiar, y otros que nos hemos acostumbrados a convivir con ellos, pero que son relativamente nuevos. Miren, hoy trajimos una típica ensalada que se compra ya no en los supermercados, sino hasta en los mercados de barrio. Esta es una ensalada de lechuga, ensalada de hoja verde, que ya viene empaquetada, ya viene embolsada con plástico, ¿no? Lo que decíamos al principio de nuestro programa. Muchos médicos especializados y preocupados por estas temáticas hablan de que este plástico genera una especie de hongo en el alimento, por eso hay que lavarlo profundamente, aunque ya venga prelavada, lavarlo profundamente cuando va a nuestra mesa. Pero ¿por qué trajimos este alimento hoy así envasado? Porque tiene que ver con nuestra vida, ¿no? Con nuestra cotidianeidad. Antes comprábamos la ensalada sin envasar. El tiempo, el poco tiempo, nuestra vida, la vertiginosidad de nuestros días hace que este tipo de comida sea mucho más fácil de hacer o que nos lleve menos tiempo. Ya no aparecen tanto en nuestras casas, producto de la vorágine, no aparece tanto el puchero y aparece un bife con fideo con manteca o una costeleta con arroz. Digo, comidas más elaboradas, con menos elaboración y más rápidas de hacer. Nuestros chicos muchas veces conocen el sabor de la frutilla, el sabor del durazno, más por el yogur o por el helado, que por el producto en sí mismo, por la ingesta de frutas. Y seguramente, si habláramos con un nutricionista, nos diría, es importante comer frutas, es importante comer verduras. Y lo es. El tema, y es lo que vamos a hablar hoy, es qué tipo de frutas, qué tipo de verduras y cómo llega esa fruta o esa verdura a nuestra mesa. De hecho, y algunos datos para compartir con ustedes, las frutas y las verduras hasta hace un tiempo atrás llegaban de acá cerca. Los que vivimos en esta zona del país llegaban de Montevera, llegaban de Altos del Valle, llegaban de Recreo, de zonas de quintas donde se producía, y esa producción de alguna manera ayudaba o complementaba el mercado interno de esta zona geográfica del país. Ya no es más así, ese cordón frutihortícola que teníamos en el norte de la ciudad, ya no hay. Mire, a fines de los 90, en el norte de la ciudad de Santa Fe, tomando localidades como Ángel Gallardo, Montevera, Recreo, teníamos algo así como 3.600 hectáreas de producción. Hoy los números cambiaron y se modificaron mucho. Hoy en esas zonas, las zonas de quinta, no son más de 700 hectáreas. Repito, teníamos 3.500, 3.600 hectáreas de producción de frutas, hortalizas y verduras en el norte de Santa Fe y hoy apenas llegamos a las 700. O sea, se perdió más del 80% de la tierra que producíamos, con lo que significa, además de que esas verduras, esas frutas, que antes venían de acá cerca, ahora vienen de mucho más lejos, es mucho más caro, se le ponen más productos para que persistan el viaje. Además hemos perdido fuentes de trabajo, ¿no? Porque si se perdió el 80% de la tierra que se producía antes, quiere decir que se perdió fuente de trabajos. Entonces la pregunta es, ¿qué producimos? La pregunta es, ¿cómo producimos? Y la primera respuesta es, producimos con mucho veneno. Y un médico, investigador, paranaense él, pero que hace tiempo está en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, tiene una afirmación tan rotunda como sabia. Dice, si tiene veneno, no es alimento. Puede ser comida, pero no es alimento. Usted lo conoce, se llama Damián Berseñasi y volvimos a hablar con él. Alimento es toda sustancia que incorporada en nuestro organismo favorece y estimula el desarrollo saludable de nuestro ciclo vital.
Por lo tanto, si incorporamos una sustancia o un elemento que tiene química venenosa, que está ultraprocesado, que no tiene nutrientes, puede ser comida en todo caso, pero la comida no siempre es alimento. El alimento siempre es comida, y esa es la diferencia. Con química no es alimento, y sin alimento no hay pueblos libres. Y lo importante, digo, para cerrar esto, para que no quede solo en el diagnóstico, sino también en la salida, hay una manera de producir que le puede dar de comer a la gente y que es absolutamente sana. Lo dice la FAO en el día de hoy, cuando en su encuentro mundial anual en la ciudad de Roma está anunciando que la solución al problema del hambre en el mundo viene de la mano de los productores agroecológicos y los pequeños productores, que ya hoy son los que producen el 50% de los alimentos del mundo. Esta entrevista se la hicimos a Damián Berseñasi hace poco más de un mes. Fue en la legislatura de la ciudad de Paraná, ahí en la capital de la provincia de Entre Ríos, una invitación que tuvo el doctor Berseñasi para hablar con diputados y senadores, como una especie de clase a diputados y senadores, porque están legislando sobre esta temática. Y nos quedamos con esto que dice Berseñasi, ¿no? Si tiene veneno, no es alimento. Puede ser comida, pero no es alimento. Y no es una afirmación que, si ustedes y nosotros la pensamos un instante, seguramente coincidimos. ¿Quién le pondría veneno al alimento, veneno a la comida? Y sin embargo, si usted tiene en su casa una frutera como esta, va a tener que rendirse ante la evidencia, porque la Universidad Nacional de La Plata, entre otros, hizo un trabajo importante y planteó que de cada 10 verduras o frutas, de cada 10 de estas frutas, o de cada 10 de estas verduras, inclusive los cítricos y demás, de cada 10, 8 tienen alguna aplicación de veneno. Lo dijo el doctor Damián Marino, integrante del equipo de investigación de la Universidad Nacional de La Plata. Analizaron verduras, hojas verdes, hortalizas, y de cada 10, 8 tenían al menos un químico. Y cada 3 frutas que podían analizar también encontraban algún producto químico. Damián Marino también estuvo en la ciudad de Paraná, estuvo en la legislatura de Paraná, allí estuvimos y hablamos con él. Misma pregunta que Berseñasi para empezar. Importante que una legislatura de una provincia llame al campo científico antes de legislar, ¿no? A ver, es claramente un ejemplo. ¿Cuántos años de democracia pasaron para que esto ocurra cuando debería ser cuestión de base, sentido común? Siempre estos días, y con todo lo revuelto que está el tema de los legisladores, los fondos, los asesores, digo, ¿por qué tener tantos asesores? Se pueden recurrir a las universidades públicas a buscar información generada con fondos del Estado para tomar las mejores decisiones. Que ocurra esto acá es un ejemplo y cambia la historia, eso no cabe duda. Vos lo que estás diciendo, importante pero tarde. Importante pero tarde. Pero bueno, más vale, también está el dicho, más vale tarde que nunca. Bien. Pero que las universidades y los espacios públicos se sienten a brindar la información que está en los bancos de datos de distintos lugares del país, científica y del mundo, y que los legisladores escuchen, como bien dijo el presidente de la Cámara, casi como alumnos de acá de primaria volviendo a aprender algo, es muy alentador. Sobre todo en esta zona, a partir del laburo de ustedes con Ronco y demás, sobre la presencia de glifosatos y otros agrotóxicos en el agua. Digo, esta presencia del agua, no te voy a pedir que hagas un resumen chiquito sobre la presencia en el agua, es una luz roja fuerte que se prende. En ciudades como Paraná, Santa Fe y tantas otras, Rosario, tantas otras costeras, San Nicolás, que toman el agua para el consumo de las ciudades en gran parte del río, de los ríos, los cuerpos de agua superficiales del país están impactados por plaguicidas. Tienen presencia ya sea por el transporte atmosférico, por la escorrentía de los campos. Si llueve y los campos mueven sobre la superficie agua que drena por las pendientes en los ríos arroyos. Hoy no hay en el país ríos o arroyos que no den positivo para atracina. En nuestro estudio el 100% de las muestras son positivas para atracina, son positivas para clorpirifos, son positivas para cipermetrinas y la lista sigue. Hay casos de muestras que tienen 8, 9, 10 plaguicidas. Que también hay que discutir cuál es el código alimentario de aguas que hoy nos rige a nivel nacional.
También las provincias pueden mejorar sus códigos de regulaciones de agua para consumo humano. También se pueden habilitar controles más estrictos en las plantas potabilizadoras. Creo que tenemos que arrancar por algo, al menos con lo que hoy ya tenemos, y es saber en dónde bien estamos parados. Importante lo que nos decía Marino, ¿no? La variedad de plaguicidas que se encuentran es multifacética, es muy grande. Uno puede encontrar en algún producto una especie de cóctel de químicos muy fuertes. Esto es lo que nos decía el doctor Damián Marino allí en Paraná. Es más, ellos hicieron este trabajo de juntar verduras, lo hicieron entre noviembre del 2014 y abril del año 2015. Y en esa investigación detectaron, por ejemplo, en cualquiera de estos productos, encontraron endosulfán. Y esto demuestra claramente que, además de que se tiran productos químicos, nadie controla. ¿Sabe por qué? Porque el endosulfán está prohibido en nuestro país desde el año 2013. Está prohibido, no se puede vender ni se puede aplicar. Sin embargo, entre el 2015 y el 2017, en diferentes productos, en diferentes verduras, en diferentes frutas, encontraron endosulfán. Algunos datos, por ejemplo, si tomáramos un cítrico, dice el doctor Damián Marino, lo dice en su investigación, el 83% de estos cítricos, naranjas, mandarinas, pomelos, tienen agrotóxicos. Un número similar te da con la zanahoria, más del 80% de las zanahorias tiene algún producto químico en su composición. Los morrones, el 78% de los morrones, también tiene un producto químico en su composición. Se encontraron fungicidas, o sea, lo que se tira como veneno para combatir el hongo. El endosulfán, por ejemplo, que es el compuesto de mayor aparición y que, como dijimos, está absolutamente prohibido. Y esto, mire, es importante porque el trabajo de investigación afirma que aparecen las grandes producciones, pero que también aparecen en los pequeños productores, como que el sistema ha obligado, ha llevado, ha encauzado a que pequeños productores que nunca habrían pensado producir de esta manera ya están tirando veneno. Por eso dice el trabajo de investigación también que los gobiernos deben tomar medidas urgentes y que la solución no pasa por reemplazar un veneno por el otro. Bueno, ahora no tiramos más endosulfán, pero tiramos glifosato. El glifosato se está prohibiendo, bueno, no tiramos más glifosato, tiramos otro producto. Dice Marino con sabiduría, el tema no pasa por cambiar un producto de otro, sino que en realidad ninguno es inocuo, cada vez la tierra está más enferma. Es lo que pasó con el DDT, ¿se acuerda? Si usted tiene algunos años, el DDT fue creado ya cerca de 1950, por 1947. En toda esa época fue cuestionado, fue prohibido, se pedía su prohibición. ¿Cuándo se lo prohíbe? Recién en el 2001. Porque en el 2001 dijo, sí, es cierto, ¿no? Produce grandes problemas en la salud de los seres humanos. Pero entre 1947 y 2001, ¿cuántos kilos, toneladas se tiraron de DDT en los productos que consumimos? Es una necesidad de que los estados van a tener que poder legislar y sobre todo no mirar para otro lado, porque a veces aparecen como políticamente correctos diciendo, lo voy a leer, que el Estado estipula cuánto veneno o producto puede tener un alimento en lo que se llama la ingesta diaria admisible. ¿Cómo calcular cuánto diariamente puedo consumir de veneno sin que me haga mal? Inclusive no hay una diferenciación entre adultos y niños, por ejemplo. Por eso el trabajo de La Plata demostró que cada 10 productos, 8 están envenenados. Es una en una ensaladera donde tenemos tomate, lechuga y cebolla, bueno, ahí tenemos, por eso nuestro título de hoy, tenemos una especie de ensalada de venenos. Vamos a presentarnos a la primera luz del semáforo. Esta es información grave, es información peligrosa. Es la luz roja y, como siempre, voy al encuentro de Raúl. ¿Cómo te va, Raúl? Ricardo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Rodeado de venenos? Rodeado de venenos, de verduras, y vos también, por lo también, que veo, ¿no? Sí, sí, sí. Después acá los muchachos reclaman un asado al igual. Bueno, yo traje las verduras. Está bien. Linda parte le dejaban los muchachos. Vamos con la primera luz del semáforo. La luz roja nos lleva a Carlos Paz, ¿no? El lago San Roque. ¿Quién alguna vez no fue con la escuela primaria, con la familia, como un lugar turístico, un lugar muy lindo? Está enclavado ya
en la parte céntrica geográfica de Carlos Paz, pero está contaminado. Está muy contaminado. Tenemos que decir que son 8.000 toneladas de materia fecal que recibe al año este hermoso lugar. Recordemos, 8.000 toneladas de materia fecal. Parece muy lindo, pero no lo es. Te lo vamos a contar en La Luz Roja. Un informe realizado por el Laboratorio de Bioremediación Municipal de Carlos Paz reveló que más de 8.000 toneladas de materia fecal se arrojan anualmente al lago San Roque. Trascendió que un total de 22 toneladas de desechos se arrojan por día al espejo que baña las costas de Carlos Paz y varias localidades del Valle de Punilla. A esta contaminación se suman además detergentes, restos de los incendios forestales y la basura. Las descargas cloacales de Carlos Paz, las comunas del sur de Punilla y las poblaciones de Cosquín, Violet Macé, San Roque o Tanti son la mayor fuente de contaminación del embalse. La deforestación tiene un papel protagónico en el proceso, como también la basura. La agrupación Crecer por Carlos Paz tomó los datos del laboratorio municipal y emitió un comunicado donde invitó a los vecinos a sumarse a la campaña de firmas. 8.000 toneladas, difícil de ver, ¿no? Difícil de ver en un lago que es muy bello, que no es tan grande tampoco, ¿no? Bueno, ahí concentrado muchos cordobeses preocupados. Hay una ONG también que está preocupado y que sacó un comunicado. Así es, entre algunas cosas que dice la ONG, dice: creemos que el lago debe ser uno de los temas centrales de la política tanto municipal como provincial. Y también dicen que es necesario declarar la emergencia ambiental cuanto antes, porque esto no puede seguir así, dicen. Crecer por Carlos Paz se llama esa ONG, ¿no? Bueno, es una luz roja, es una información brava que seguiremos, que le pondremos el ojo para ver si de alguna manera se generan políticas, primero de limpieza del lago y luego de prevención, ¿no? Así es. De esta manera llegamos al final de nuestro primer bloque del programa, ya regresamos. Segundo bloque de nuestro programa. Hoy estamos hablando de una ensalada de venenos. Escuchamos en el bloque anterior varias voces autorizadas. Vamos a seguir escuchando varias voces autorizadas. Algunos datos también para sustentar esto, ¿no? Siempre decimos, este es un programa que opina, sí, pero es un programa que opina a partir de la información que la producción periodística semana tras semana busca. Este es un dato que los que estamos en el tema conocemos porque fue muy importante, pero le recuerdo o le informo, depende cuál sea su conocimiento sobre el tema. Hace 2 años, en el año 2016, en la ciudad de Rosario, el abogado Enrique Zárate, el doctor Zárate es una persona muy vinculada al mundo ambiental. Él solo por su cuenta hizo una especie de sondeo. Se fue a diferentes verdulerías, se fue a 2 verdulerías, una del centro de Rosario y otro de un barrio mucho más alejado, y compró diferentes tipos de verduras. Esto fue en noviembre del 2016 y encontró en todas las verduras que compró que el 100% de las verduras que él había comprado en 2 verdulerías distintas, el 100% tenía al menos un agroquímico, un compuesto químico. Lo hizo analizar, obviamente, en un laboratorio especializado sobre este tema. No se quedó con eso. Un año después, en el 2017, volvió a hacer el mismo tema, la misma práctica, adquirió 12 productos en 2 verdulerías distintas y encontró ahí que la mitad de ellos tenían agroquímicos y que algunos de ellos llegaban a tener hasta 11 aplicaciones de venenos distintas. Un mismo producto, a ver, este puerro tenía 11 aplicaciones de venenos de distintos componentes químicos. Las muestras fueron hechas en un laboratorio, fueron realizadas ante una escribana pública para que se cerciore de que no había ningún tipo de manipulación. Se llevó a cabo en el laboratorio de la Bolsa de Comercio, y este me parece un dato importante. No lo hicieron en una ONG que tenía
quería modificar los datos para de esta manera inclinar la información. En el laboratorio de la Bolsa de Comercio, el apio, la lechuga, el tomate, el pimiento, todos tenían algún tipo de veneno. La rúcula también, a la rúcula se le encontró un químico posiblemente cancerígeno, así lo había decretado la EPA, que es la Agencia Ambiental de Estados Unidos, y los que tenían menos venenos tenían el 50% más que lo que dice el SENASA, que debe tener como veneno. Presentó recursos de amparo en la justicia federal y en la justicia provincial. Ambos recursos de amparo no fueron aceptados. Se dijo que no había causa judicial o causa válida, aunque nunca los jueces al frente de estos dos recursos de amparos desestimaron los datos recolectados. Hace un par de semanas atrás quisimos hablar de este tema con una nutricionista. Hablamos con Paola Elías y le preguntamos, entre otras cosas, esta temática. Es muy importante el consumo de frutas y verduras, no tenerle miedo, tener en cuenta que es una costumbre que uno tiene que adquirir, ir de a poco también inculcándole a los niños la necesidad de este consumo. Muchas veces se trata de disfrazar, y en ese disfrazar los vegetales dentro de los alimentos terminamos destruyendo los nutrientes porque se termina picando y recocinando, entonces destruimos todo lo que es vitaminas. Los cambios estos no se logran de un día para el otro, hay que tener paciencia y ser conscientes realmente de la necesidad y de la importancia que tienen el consumo de estos productos para nuestro organismo. Tener los cuidados necesarios en el momento de la elección, de la compra, y sobre todo cuando llegan a nuestro hogar, el lavado. ¿Sí? El lavado con agua potable, el lavado con agua segura, que eso nos va a garantizar o nos va a ayudar a eliminar todos los productos químicos que lamentablemente se usan actualmente para poder producir estos alimentos, que no todos son saludables, ninguno es saludable, pero que lamentablemente se utilizan. Los controles son pocos, deberían ser mayores porque, digamos, al ser productos tan necesarios para el consumo, se necesitaría hacer mucho más hincapié en el control de los insecticidas, pesticidas, fungicidas que se utilizan en la producción de las distintas hortalizas. Pero bueno, como método paliativo, el buen lavado y la buena manipulación de estos alimentos ayuda a que los riesgos disminuyan, no desaparezcan del todo, pero sí disminuyan. El agradecimiento profundo a Paola Elías, nutricionista, que además nos, licenciada en nutrición además, y que nos dio parte de su tiempo y de su conocimiento para hablar sobre una temática que vamos a continuar porque nos queda una entrevista más y nos quedan más datos. Digo, vamos a continuar, hacemos pequeño paréntesis, momentos de presentar la segunda luz del semáforo. La luz amarilla, ¿frenamos o seguimos? Y estamos ahí, en el medio. Pero frenamos. Frenamos. Frenamos y nos detenemos, nos vamos a Bolivia. Mire, lo dijimos en más de una oportunidad, Bolivia tiene en estos últimos años, desde que Evo Morales es presidente, una preocupación por su medio ambiente que no lo tenía antes. Uno intenta buscar la explicación en que Evo Morales forma parte de un pueblo originario y que los pueblos originarios son muy respetuosos de la Pachamama. La Constitución boliviana, por ejemplo, le da a la tierra, la toma como sujeto de derecho. Y como sujeto de derecho dice que tiene derechos y que no podemos violentarla. Sin embargo, sucede lo contrario, por lo menos desde lo discursivo. Claro, porque habrá que decir que hace un par de semanas atrás, en la Cumbre de las Américas, que fue allí en Perú, dio un discurso brillante de lo ambiental. Pero ¿qué pasa en Bolivia con una normativa que aparentemente permitiría? Está autorizando en principio la entrada de petroleras
en una reserva, ¿sí? En una reserva natural. Eso ni siquiera sucede en nuestro ambiente, por ejemplo, que se tiene mucho cuidado. Pero también está permitiendo en otras localidades lo que es el fracking, este sistema que lo hemos hablado en nuestro programa y es tan nocivo para el medio ambiente. Que en muchos países está prohibido ya. Muchos países está prohibido, sin embargo Bolivia parece que, por una crisis que está pasando, autoriza la entrada de grandes multinacionales que van a destruir lo que es el ambiente. Es la segunda luz del semáforo, la luz amarilla. El gobierno de Evo Morales se ha propuesto restablecer la economía del país. Producto de la recesión internacional, la caída de reserva de gas, entre otros problemas, Bolivia busca una salida. En un evento realizado en Tarija, Morales presidió la firma de convenios entre la empresa Cancambria Energy Company Sociedad Anónima y la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Así, dio paso a la exploración de hidrocarburos en las regiones de Chaco, Santa Cruz, Chuquisaca y principalmente Tarija, mediante la controversial técnica llamada fracking. La comunidad de toda la zona de Tarija señala el rechazo rotundo del ingreso de las empresas petroleras al corazón de la reserva. La estrategia del gobierno es clara: dividir y comprar. En el último año se han construido casas para los vecinos, además de ofrecer servicios básicos como si fueran un privilegio y no una obligación de parte del Estado. Parece lo de siempre, ¿no? Desde los discursivos andamos bien, pero cuando me aprietan el cinturón, cedo. En este caso, el fracking es una técnica, como veíamos, que sacan el gas de la piedra a partir de la fracturación, contamina las napas, genera un pasivo ambiental muy grande en lo subterráneo. Y insistimos lo que dijimos antes, varios países ya han prohibido esta práctica. Afortunadamente varios países, y en nuestra región, por ejemplo, en Entre Ríos, se están prohibiendo para que esto no suceda más. Se quiso hacer, se quiso implementar, por suerte se puso un freno, una reglamentación que prohíbe el fracking en Entre Ríos. Esperemos que en Bolivia también se tome conciencia y no se apueste a este sistema destructivo para la naturaleza. Pregunta repetitiva, tengo que hacértela. ¿Por qué la luz amarilla? La luz amarilla porque por ahora es un permiso, por ahora decimos que se empieza a trabajar, pero apostamos a que, tal como sucedió en nuestra zona, esto se prohíba. Y por ahora terminamos nuestro segundo bloque, pero nos queda mucho. Ya volvemos. Tercer y último bloque. ¿Hay legislación sobre lo que estamos hablando hoy? Sí, hay muchas leyes. La ley 12.923 se llama Ley de Preservación de la Protección Vegetal y de la Salud Humana. Fue legislada y promulgada en el año 2008. Es una ley amplia. Me voy a permitir leer no más de 4 renglones de esa ley, que dice: a través de la utilización racional de técnicas, métodos, recursos y mecanismos que propendan a la correcta práctica de protección vegetal, preservando la salud humana y los recursos naturales, evitando la contaminación del ambiente y de los alimentos. Lo dice la ley. No es un grupo de ambientalistas o ecologistas que se quedaron en el tiempo, que no entienden que hay que producir de otra manera. Lo dice la ley. La ley dice que hay que proteger el ambiente y los alimentos. Claro, toda ley tiene que tener alguien que la vigile, que la haga cumplir. En este caso, el organismo de aplicación de la ley 12.923 es el Ministerio de la Producción. Es quien debe controlar, debe multar a quien no cumpla con la legislación, debe regular, debe inclusive asesorar a las personas que se dediquen a la producción, pero no hay control. Sabemos que no hay control, porque si no, no pasaría lo que la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, nos dijo, que es lo que pasa con los alimentos. La comida llega a nuestra mesa absolutamente envenenada. Hace un tiempo atrás, en este programa, le hacemos una entrevista al ministro de Medio Ambiente, a Jacinto Esperanza,
Y cuando hablábamos de todo esto, se lo preguntábamos respetuosamente. Muchas normativas, muchas leyes fracasan porque el órgano de aplicación, en este caso a lo mejor el Ministerio de Medio Ambiente, no controlaba. Y él nos confesó que la provincia de Santa Fe, por ejemplo, tiene 2 o como mucho 3 inspectores para todo el norte, sur y oeste de la provincia de Santa Fe. O sea, la normativa puede ser muy buena, pero si no hay quien controle y quien vigile, difícilmente se puede hacer. Queríamos averiguar cuáles son los mecanismos de control que hay sobre los alimentos, entonces nos fuimos hasta la Agencia Santafesina de Alimentos para que nos cuenten justamente cómo llevan a cabo ellos los procedimientos de supervisión de los productos que llegan a nuestra mesa. En la provincia de Santa Fe, nosotros controlamos todo lo que sea alimento, desde la producción al consumo, menos en el tema de frutihortícola o ganadero, que nosotros no participamos en la producción primaria. Nosotros empezamos a tomar participación en la cadena alimentaria cuando esos productos que vienen del agro entran al circuito de comercialización a partir de los mercados o de los depósitos. Nosotros trabajamos en la provincia con nuestros pares, que es el Ministerio de la Producción. Todo lo que nosotros hagamos, cualquier informe de un resultado de un producto que viene del campo, nosotros se lo pasamos al Ministerio de la Producción, quien tiene acceso a las quintas o a los campos. Nosotros no podemos acceder así, solamente podemos acceder a una fábrica de alimentos o a un supermercado, pero no en la producción primaria de lo que viene del campo. Y también trabajamos con otros organismos, como el SENASA, organismos nacionales, organismos de otras provincias, pero nuestro par acá, y a quien nosotros le derivamos los resultados de productos que vienen de lugares de la provincia de Santa Fe al Ministerio de la Producción. Si fuera un producto que viene de otra provincia, se lo derivamos al SENASA, porque SENASA es quien maneja todo el tránsito federal. Nosotros tenemos un plan de monitoreo que significa tomar muestras en distintos lugares como los mercados de productores de Santa Fe, de Rosario. Podemos tomar muestras en los supermercados o en las verdulerías. Hacemos los análisis, los resultados cuando son no conformes, es decir, que se está utilizando algún agroquímico de manera que se vaya de los estándares, de los límites que se puede usar, o se esté utilizando algún agroquímico prohibido, derivamos los resultados al Ministerio de la Producción para que ellos vayan a las quintas a ver si allí se están aplicando las buenas prácticas agrícolas, en este caso. Todos aquellos productos que son elaborados en la provincia de Santa Fe tienen el logo de ASAL. O sea, son solamente los productos que están elaborados en la provincia de Santa Fe, ¿no? Si uno identifica y elige el producto elaborado en la provincia, no solamente porque dice Santa Fe, sino porque tienen el logo de la ASAL. Eso realmente es importante porque nosotros realizamos auditorías en todos los establecimientos, por al menos 2 veces al año, en todos los establecimientos de la provincia, a través de más de 190 convenios con municipios y comunas. O sea, en territorio hay 190 pequeñas agencias locales de alimentos que están trabajando en todo el interior provincial, que son, digamos, la gran fortaleza que tiene la agencia y en el cual de alguna manera nos apoyamos para poder velar por la salud de los alimentos en toda la provincia. Sí, que si fuese una agencia solamente central desde la provincia de Santa Fe, sería muy difícil llegar a Gato Colorado o a Teodelina, o sea, lugares muy alejados. Sin embargo, a través de convenios que tenemos y el excelente trabajo que realizan los municipios y comunas, se puede lograr ese cometido que es justamente velar por el cumplimiento, por la salud de los alimentos. ¿Cómo hacemos con los productos que vienen de afuera? ¿Cómo sabemos si esa información es cierta o no?
tenemos un sistema donde nos comunicamos con cada autoridad sanitaria de otras provincias, quienes nos dicen sí o no, ese registro está vigente. En el caso de no estarlo, nosotros sacamos las famosas alertas que cada tanto ustedes verán, que en la mayoría de los casos son por falta de trazabilidad, es decir, un producto puede ser que figure en un establecimiento, ese establecimiento realmente no existe, que el número sea falso, o que a veces no le ponen ni número ni dicen quién lo elaboró. Esas son las famosas alertas. También hay alertas por alguna contaminación, pero la mayoría de las alertas son por falta de trazabilidad. Después de un resultado no conforme, vendría a ser uno con presencia de residuos por arriba de los límites o incluso el uso de algunos que no están permitidos, con ese informe el Ministerio de Producción verifica en la quinta a ver si tiene la receta agronómica. O sea, en el cumplimiento de la ley de fitosanitarios, el productor debería tener una receta agronómica con la cual ellos van a comprar ese producto. Y el ingeniero agrónomo es el único que puede decidir, que decide a quién es, como es igual que una receta de medicamentos. O sea, dice, para tal producto, tal es la dosis, ¿sí? Ellos compran ese producto, tiene el marbete donde dice cuál es el periodo de carencia, que es el periodo entre que uno aplica el producto y eso puede ir a consumo, que muchas veces el problema se ha dado porque lo han pulverizado, por ejemplo, y no se respeta ese periodo de carencia. O sea, se saca la venta antes. Entonces, por cuestiones climáticas, por lo que fuera, se saca antes. Entonces, todavía no se alcanzó a metabolizar ese producto y todavía quedan residuos de ese producto y la mayor parte de los problemas vienen por eso, vienen por no respetar el periodo de carencia. Teniendo asesoramiento y capacitación, el productor agropecuario es la mejor manera de disminuir la presencia de fitosanitarios en las frutas y en la verdura. Una vez que ya llegó a la fruta y la verdura es tarde. Cuando tenemos el resultado de un producto que viene del agro, eso ya se consumió, porque por los tiempos que lleva el análisis, que lleva más de un día. Antes lo teníamos el resultado a los 15 días, ahora lo tenemos de un día para el otro. ¿Se entiende? Pero los que pueden tomar acciones para una medida correctiva, esto se soluciona solamente aplicando buenas prácticas en los campos o en las quintas, porque lo que ya se hizo mal ya está. Nosotros no podemos detener una producción de productos de hojas verdes en pleno verano, 24 horas, porque eso se echa a perder, y a lo mejor el resultado le da bien. ¿Quién hace el resarcimiento de esa mercadería que luego no se puede vender? ¿Sí? ¿Qué pasa? Si hay un desvío o un caso de un producto que no se puede utilizar, el Ministerio de la Producción, además de ir a las quintas, tiene la posibilidad de sancionarlos. Esa es la única manera de ir corrigiendo, ir trabajando además con las asociaciones de quinteros, tanto de Santa Fe como de Rosario, porque nosotros abarcamos toda la provincia, trabajar mucho en la capacitación. Detectamos a través de ese plan de monitoreo si hay algunos desvíos de uso, si existen, si hay un mal uso. Desvío de uso significa cuando un producto está aprobado para una especie, o sea, para lechuga, por ejemplo, y lo utilizan en otro producto, en repollo, en tomate, en el cual puede no estar autorizado, ¿sí? O sea, no quiere decir que le haga daño, sino que no está autorizado para ese producto. O sea, no se han hecho pruebas a partir de las cuales le indican cuál es la dosis, cuál es el periodo de carencia. Eso también, o sea, la mayor parte de los problemas que nosotros encontramos tienen que ver con eso. Tienen que ver con que compran un producto y el productor lo utiliza para todo lo que tiene la huerta. O sea, si es la misma plaga que lo ataca, para todos los productos que tiene la huerta. Y eso es un error. Es un error, ¿por qué? Porque los estudios, los agroquímicos, se hacen por especie. Y en esa especie se determina, por ejemplo, para el tomate, en esa especie se determina la dosis para el tomate, el periodo de carencia para el tomate. O sea, todo lo que tenga que ver para esa especie. Que puede o no ser igual si se utiliza en una lechuga, en una chicoria, en un perejil o en un rabanito.
además, otro tema que estábamos muy flojos en la provincia es en la rotulación de las verduras, que en los cajones muchas veces no se sabe de dónde viene. La verdad que la cadena hortícola, sobre todo, era una de las más débiles de todas las cadenas de producción de alimentos que teníamos en la provincia. Hace unos años, cuando tomábamos una muestra y obteníamos un resultado, bueno o malo, no teníamos a quién informárselo porque no había registro de productores primarios. Venía de alguna quinta, pero no se sabía quién era el responsable de la quinta, dónde estaba esa quinta. En un trabajo conjunto con el Ministerio de la Producción, fuimos evolucionando en el tiempo y ahora la provincia tiene su propio registro único de producciones primarias, donde todas las producciones, desde hortícolas hasta ganaderas, de personas que tengan colmenares, todo lo que tenga que ver con las producciones primarias está en un registro único y está georreferenciado. Ahora se sabe dónde está y es obligatorio que en la rotulación de los productos que vienen de las quintas esté ese número de registro, además de estar identificado quién es el productor, porque si no es imposible luego tomar una medida. Están trabajando en el Ministerio de Producción en modificar la ley que está vigente de fitosanitarios, pero convengamos que existen resoluciones de SENASA, existen normativa provincial, existen, digamos que hay bastantes resguardos legales con respecto a qué se debe y qué no se debe hacer. El tema es que nosotros tenemos que respetar el marco legal y tenemos que capacitar a la gente sobre ese marco legal y cómo hacer para cumplirlo. Muchas veces se intenta descansar en que cambiando una ley o una normativa la realidad cambia y eso no es así. O sea, eso se hace con el trabajo de las personas, o sea, con la capacitación de la gente, sabiendo lo que tiene que hacer, y después por otro lado está la parte de control y de fiscalización, que es la parte que hace tanto el Ministerio de Producción como nosotros. El Ministerio de la Producción a nivel de las huertas y nosotros a nivel de la góndola. O sea, no es cierto que se descansa en solamente la responsabilidad del productor, hay una responsabilidad de Estado que está y que nosotros la asumimos como corresponde, y que esa responsabilidad no la va a reemplazar la capacitación. O sea, la capacitación es la herramienta fundamental que en todo el mundo ha dado resultado con respecto a lo que es el buen uso o no de los agroquímicos. Pero ninguna de ellas ha reemplazado el control del Estado. Tenemos que ver ahora cómo hacemos para que esos organismos realmente puedan controlar. Cómo salimos de todo esto, ¿no? Con una buena noticia. Por eso es el momento de la luz verde, ¿no? Y en este caso, bueno, hace un tiempo atrás hablábamos de un muy buen emprendimiento de la provincia de Santa Fe. En San Lorenzo se inauguraba una planta de energía solar. Así es. Bueno, eso se fue contagiando, se fue contagiando. Hoy podemos decir que la inversión en energía solar en nuestro país, en el mundo, ¿es importante? Es muy importante porque en el 2017 fue la mayor fuente de financiamiento, de inversión que tuvo por sobre otro tipo de energías, aún así energías renovables o fósiles o nucleares. Agradecemos así que se esté apostando por este tipo de energías que, como decimos siempre, cuidan el medio ambiente y cuidan la salud nuestra. Así que podemos decir como buena noticia que el año pasado, en el 2017, cuando se invirtió energía en el mundo, en lo que más se invirtió fue en energía solar. Sí, sí, récord. Es una muy buena noticia, por eso lo ubicamos en nuestra luz verde del semáforo de hoy. El dato surge del reporte de tendencias globales de inversión en energías renovables, elaborado por ONU Ambiente junto con la Escuela de Frankfurt para el Clima y Energía Sustentable y Bloomberg Finance. El año pasado se instalaron un récord de 157 gigawatts de energías limpias, solar, eólica, biomasa, biogás y otras como mareomotriz, undimotriz y geotérmica.
El reporte también muestra que la energía solar concentró el 57% de todas las inversiones en renovables, superando la inversión total en fuentes energéticas fósiles. China lideró esta tendencia con el 58% de todas las inversiones, al agregar 53 gigawatts fotovoltaicos, más de la mitad de la capacidad agregada mundial. Por octavo año consecutivo, en 2017, las inversiones en energías renovables superaron los 200.000 millones de dólares. Además de China, otros países que apostaron fuerte a las renovables fueron Australia, México y Suecia. Esto demuestra algo además, ¿no? Que es posible cuidar el ambiente y no por eso dejar de crecer, dejar de apostar al confort. Sí, así cuando nos dicen esos discursos políticos que la única salida por ahí es lo nuclear o que la construcción de grandes plantas de este tipo de energía sería la salvación económica de muchas regiones, nos están mintiendo. Porque sí, con la solar se pudo invertir y se pudo crecer, también se puede hacer en cualquier parte del mundo, se puede hacer en nuestro país. Y de hecho lo dijimos y tenemos que dedicarle un programa a esto. Vamos a ir hasta San Lorenzo, allí hay una planta de producción de energía solar que inyecta energía a la red, así que bienvenido sea, Es una buena noticia, es la luz verde, y ya que estamos en el color verde, nos vamos a nuestra agenda, a la agenda verde. La multisectorial Paren de Fumigarnos convoca a sumarse el 19 de mayo a la Marcha Mundial contra Monsanto. Esta iniciativa, que se realizará simultáneamente en todo el mundo, pretende movilizar a los ciudadanos para detener el uso de agroquímicos. A nivel local, la convocatoria es para el 19 de mayo, desde la hora 12, desde calle San Martín y Juan de Garay de la ciudad de Santa Fe. Del 15 al 18 de mayo, se realizará en Tucumán el 26º Congreso Argentino de Ciencias del Suelo. El lema del CAX 2018 es Suelo, legado social de edición limitada. Tiene como objetivo sostener la concepción del uso responsable del recurso con acciones concretas de preservación del mismo para el aprovechamiento por parte de las generaciones futuras. Se pueden enviar trabajos y presentaciones hasta el 9 de abril. El encuentro comenzará el 15 de mayo en el Hotel Catalinas Park de San Miguel de Tucumán. Mayor información en www.congresosuelo2018.org. Como hacemos siempre, después de la agenda verde y ya en el final de nuestro programa, nos detenemos unos minutos para sistematizar tanta información, para poder ponerle algo de luz y, por qué no, de esperanza también a programas que a veces decimos, ¿y cuál es la salida, no? Hoy lo llamamos ensalada de venenos, lo hablamos en más de una oportunidad. Del otro lado alguien dirá, bueno, es una manera de ver. Lo que pasa es que cuando uno va a la información científica, cuando va a la demostración concreta, a la demostración empírica, digo, usted puede no coincidir conmigo, pero si nosotros agarramos este pimiento, lo llevamos a un laboratorio y el laboratorio me dice que tiene 5 aplicaciones de veneno, ya no hay mucho más que discutir. Podemos estar de acuerdo o no con el enfoque, pero el hecho concreto es que está llegando a nuestra mesa de cada día, está llegando alimento con veneno. Y como dijo Berseñaz en su momento, si tiene veneno, no es alimento. Puede ser comida, pero no es alimento. No forma parte de la etimología de la palabra alimento, que tiene que ver con el crecimiento de cada uno de nosotros. Y trajimos, como hacemos siempre, información veraz, información científica. Hay mucha más. La Universidad Nacional de Rosario, desde su cátedra de Salud Socioambiental, ha generado más de 30 campamentos sanitarios. Ha ido a censar 60, 70, 80 y en el último de los casos más del 90% de la población, de una población que vive cerca de algunas de los campos donde se fumigan. Y en todos los casos, encontró un aumento exponencial de enfermedades que van desde el cáncer hasta el lupus, problemas de respiratorio, leucemias, malformaciones, abortos. Digamos, hay muchos elementos que se tocan para decir que debiéramos tener mucho mayor cuidado y mayor control. El tema es cómo controlar. Si, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, la segunda o tercera provincia más importante del país, tiene 2 o 3 inspectores para toda su geografía.
pero además porque, como se dice habitualmente, echa la ley, echa la trampa. Algo que es de difusión regular para muchos de nosotros, pero que no siempre esto se publica en los grandes medios, habrá que decir que cuando un productor produce transgénicamente y tiene que aplicar veneno, tiene que tener una receta. ¿Sabe quién le da la receta? El ingeniero agrónomo. Y hasta ahí está perfecto, está bien. Pero ¿sabe quién vende en la mayoría de los pueblos ese producto agrotóxico o agroquímico? El mismo ingeniero agrónomo. Uno podría sospechar que el ingeniero agrónomo, en su afán de hacer una diferencia y vender más, obviamente receta en cantidades mayores que a lo mejor ese producto necesita. Y eso es lo que nos explica de alguna manera que en nuestra región, donde vivimos 12 millones de habitantes, se tiren alrededor de 400 millones de litros de veneno por campaña, un 800% más de lo que se tiraba cuando este modelo comenzó. Una vez más se requieren políticas públicas, una vez más se requiere conciencia, mucha conciencia, para producir alimento que vaya a nuestra mesa además, y no commodities. Porque habrá que decir también, y usted lo habrá escuchado en más de una información, que muchas veces la comida envenenada que se saca de la tierra se utiliza para hacer, por ejemplo, biodiesel. Por lo tanto, es otra gran mentira la preocupación por el hambre del mundo. Están más preocupados por alimentar la barriga de los autos que la barriga de las personas. De esta manera cerramos nuestro programa de hoy, como siempre, con varios testimonios, con varias voces, para seguir pensando. Y para seguir pensando, lo invitamos a encontrarnos nuevamente dentro de 7 días, aquí, por Veo, para hacer un nuevo programa de Onda Verde. Gracias por todo, hasta la semana que viene.